Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la doctrina número 2, que se llama la fe en Dios. Recordemos entonces que estamos viendo las doctrinas básicas y ya terminamos de ver la doctrina del arrepentimiento de obras muertas, que es la número 1, y vamos entonces a iniciar la número 2, que es la fe en Elohim, Dios. Entonces, partamos de un punto clave, y es que todas las personas del mundo, todas las que han vivido, los que viven y los que han de vivir, todos creen de alguna manera en un ser superior. ¿Sí? Llámenlo Dios, dioses, santos, Virgen María, energías, fuerzas, demonios, ángeles. Incluso algunos creen que un filósofo, yo qué sé, es prácticamente Dios. Y definen sus ideas y toman sus posturas y quieren ser como ellos. O se han subido a la categoría de Dios también a quienes, a seres humanos. ¿Sí? Ese es el punto número 1 de lo que vemos allí en la hoja. El punto número 2 menciona que por simple lógica es imposible que haya un verdadero ateo, ya que en tiempos modernos como el nuestro, por más que se declaren ateos, celebran cosas pertenecientes a las religiones paganas, tales como los 15, ¿sí o no? Esta es una fiesta pagana, tiene origen en religiones orientales, y yo no conozco ningún ateo que diga yo no celebro las fiestas de 15, no conozco el primero. ¿Y celebran Navidad todos? Y ahí lo dice, Halloween, ¿cierto? Y la más, la que la gente considera la más inocente de todas, ¿no? La fiesta de Navidad. Entonces yo no conozco a ningún ateo que no celebre Navidad. De los que yo conozco, y conozco varios, pues porque me muevo en un contexto donde los pelados se creen todos ateos. Ateos, socialistas y filósofos y poetas. ¿Sí? Entonces en ese contexto, todos los ateos o celebran o Halloween o como lo mencionaban, principalmente la Navidad. ¿Sí? Pongámoslo en otro, alejémonos un momentico del tema y pensemos una cosa. Por ejemplo, yo celebrar Navidad a esta altura. Vamos a suponer que yo tengo toda la vaina, aquí como estamos nosotros, y yo seguir celebrando Navidad. Quiere decir que yo todavía tengo en mi corazón, ¿qué? Pues idolatría, porque la Navidad, ¿qué es? Es un culto idolátrico, ¿cierto? De otras religiones que no tienen nada que ver con la escritura. O sea, no hay forma de que alguien celebre la Navidad y no cometa idolatría, es imposible. Entonces los cristianos, los evangélicos, ¿no? Que dicen, no, nosotros no tenemos idolatría porque nosotros no tenemos aquí las estatuas de la Virgen María o de los santos. ¿Están en idolatría? Obvio, que celebran la Navidad. ¿Sí? Sigamos. Entonces, ¿qué es fe? ¿Qué es fe para Jessica? La fe. No sé. No sabes cómo definirlo, es que es No. un poco complicado así como de... Pues no, porque por ejemplo uno que viene de un contexto cristiano, pues lo define con un versículo. ¿Sí? ¿Cómo es? Eso me sirve. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de Lo lo que se espera. ¿Sí? Hebreos 6.1. Ahora- Hebreos 10.1. Ahora tú defines eso en palabras coloquiales. ¿Qué significa ¿Qué eso? es? ¿Sí? ¿Sí o no? La fe en lo que no se ve. O sea, yo puedo tener fe en los marcianos porque como yo no los veo, pues yo creo que existen. Tengo fe en ellos. Yo creo que uno también, desde el contexto cristiano, muchas veces comprende que la fe es como anhelar con mucha fuerza algo. Sí, como decía- No, yo le voy a meter fe a esto, como voy a pensar positivamente. Eso, positivismo. Como lo menciona mi papá, creen que fe es apretar los puños, ¿no? Y gritar, orar más duro. Apretar los ¿Sí o no? Apretar los puños y cerrar los ojos y como gritar, no, Dios, yo sé que tú eres el Dios de imposible, ¿no? Pues sí, pero en el contexto donde dice eso está hablando de otra cosa, no de yo pedir pendejadas y decir que él va a hacer eso porque él hace cosas imposibles, eso no tiene ningún sentido. ¿Qué es para Sofía fe? ¿Cómo la entiendes tú? O así como la definió ella cogió la definición que le dieron en algún lado, en algún lugar donde se congregó alguna vez. Pues a mí me decía como Eso. crea. Dime. Me decía como crea. Crea, o sea, fe es creer. Y ya, pero sin saber en qué, cómo. ¿O por algo qué? que usted no ve exacto. ¿Sí o no? Como que creas. ¿Y qué es para ti creer? O sea, o qué era en ese contexto creer. Confiar en que algo iba a pasar, pero algo que yo quería que pasara y no pasara. Era como O sea, eso. muy parecido a esto. Sí, eso es lo que les quiero como mostrar, que la fe, los malos conceptos de fe, por lo general, son muy parecidos. ¿Qué es para Wendy fe? Miren lo interesante, uno puede encontrar en un solo grupo muchas lugares de procedencia, ¿no? Porque dice que Dios nos llama a todos de diferentes lugares donde estábamos contaminados. Hoy yo también, como ella, también estuve en una iglesia cristiana mucho tiempo. Catolicismo, incluso algunas cuestiones como por ejemplo, lugar donde creen en la Trinidad, eso es un lugar de idolatría. Póngale usted el nombre que usted le quiera poner. ¿Sí? Wendy, ¿qué opinas tú de la fe? ¿O qué? Fe, yo diría que obviamente es creer en algo o en alguien,
pero digo que ese creer es como conocer lo que yo estoy creyendo o entender lo que yo estoy creyendo. Por lo menos tener una idea de, no sé, de si creo en la Navidad, pues saber qué es Navidad, cómo conocer bien todos sus términos, sus conceptos, sus tradiciones. Eso es como saber en lo que estoy creyendo. Bien. Bueno, entonces, alguna vez yo escuché que mi papá le dijo a alguien de acá, le dijo, si usted quiere seguir siendo católico, pues sea católico, sea un buen católico. Entonces yo me quedé pensando, dije, pero ¿por qué le dirá eso? O sea, pues para mí en ese momento no era un buen consejo. Después yo le dije, no me parece que usted le haya hecho a X persona esto y esto y esto, porque uno debería decirle, no, el catolicismo es idolatría. Y me dijo, no, porque si es un buen católico, va a llegar a investigar de dónde surgió el catolicismo. Y investigando dónde surgió el catolicismo, va a encontrar, va a darse misma cuenta, él o ella, que es un montón de mentiras, cosas creadas por los hombres. Dije, claro, es una buena manera de uno confrontar a la gente, diciéndole sea buen cristiano. Entonces la gente se preguntaría, ¿qué es ser un buen cristiano? Ser como Jesús. ¿Y Jesús qué hacía? Cumplir la Torá. Entonces uno diría, guardar el chaval. También. Entonces uno diría, por donde yo coja, siempre voy a terminar diciendo que Yeshua y los personajes de la Biblia cumplían una sola cosa, la Torá. ¿Sí? Entonces es un ejercicio muy interesante. Bueno, entonces fe, ¿cierto? Punto 3a. Fe es entendido en la cultura popular como creer en cualquier cosa sin importar su lógica o relación con el Eterno y la Escritura. Prácticamente lo que nos decían un poco Jessica y Sofía, y es crea, ¿cierto? No tiene lógica lo que usted crea, no importa, eso no hay que tener lógica porque Dios es el Dios de los imposibles. No, es que hay cosas que son solamente entendidas por Dios y al ser humano no les ha dado a entender, comienzan a citar versículos mal citados. Si no, crea que, a ver, pongamos algo así bien delicado, crea que usted se va a sanar de tal enfermedad. Porque Dios dice que Dios sana, por ahí en muchos versículos dice eso, sino que el Eterno es mi sanador. Pues para la gente entonces fe es creer en algo esperando algo a cambio. Sí, por eso lo coloco algo así como que no tiene lógica. En la cultura popular, ¿vale? No en nosotros no tiene nada que ver con eso. En la cultura popular la fe es una cosa sin lógica. Donde yo creo, yo quiero tener un Ferrari y Dios me lo tiene que dar y yo tengo fe que Él me lo va a dar. Eso no tiene lógica. ¿Sí? No es que Dios me ha prosperado porque me dio una casa, lo que decíamos en el Shabbat. Bill Gates es un hombre ateo y él es uno de los hombres más ricos del mundo. O sea, ¿quién lo prosperó a él? Obviamente Dios, ¿sí o no? Obvio. Y nosotros sabemos que la misma escritura, en el mismo capítulo que nos cita Jessica, que le citaban a ella, la fe es tal cosa, al final dice, y los hombres de fe cómo vivían, descalzos, ¿sí o no? Sin ropa, sin nada que comer, sin dónde dormir, pero el mundo no era digno de ellos. O sea, hicieron una gran labor, a pesar de que no tenían un solo peso en el bolsillo. Y a muchos de ellos, ¿cómo se les trató? Ahí lo dice, ¿no? Apedreados, perseguidos, expuestos a la luz pública, amedrentados. Incluso algunos fueron como aserrados, o sea, cortados por la mitad, sometidos a una barbarie de ¿cómo decirle yo? Como de tratamiento por causa de la idolatría de esa época. Es que en esa época la gente era idólatra y vivía con fervor su idolatría. ¿Sí? Hoy en día son idólatras y también tienen un fervor, pero en aquella época era terrible el fervor. ¿Sí? Hoy en día el fervor está, obvio, porque yo considero, por ejemplo, que en lugares como Panamericana de la calle 32, que hoy, ¿qué estamos? ¿Julio? Agosto, ¿no? En agosto ya estén puestas las cosas de Navidad. Eso, ¿se acuerdan que yo les conté alguna vez que era un edificio completo, que yo pensé que eso era, que lo iban cambiando mes a mes? No, todo el año está cerrado. Lo hablen solamente de agosto, más o menos como a diciembre, enero. Y ahí tienen todos los productos de Navidad y eso ya está abierto. Entonces usted podría ir a mirarlo, hay cosas de Navidad. Y obviamente lo mismo del año pasado. En 8 meses, ¿qué van a vender toda esa mercancía? Es un edificio lleno de 4 pisos. ¿Sí? Entonces, eso es una idolatría y es un fervor. Obvio. La gente, siempre me ha preguntado por qué la gente coloca la música a todo volumen en sus fiestas. En el 7 de diciembre, por ejemplo, que para mí siento que es el día más bulloso aquí, por lo menos en esta cuadra, en este contexto. Eso colocan música en 4 o 5 casas, todos a todo volumen, salen todos a bailar, pero yo pregunto, ¿qué celebran? Y uno me pregunta, ¿qué celebran? Es que es el día de las velitas. Y bueno, ¿y ese día qué? No, pues por tradición o no, en mi familia colocamos una vela. Se empiezan a hablar de cosas subjetivas, de sentimientos. Sí, en fin. Entonces, fe, 3b. Fe en la cultura hebrea es entender, como lo decía un poco Wendy, entender lo que yo creo. Si yo no entiendo en lo que creo, pues realmente no creo en nada. ¿Sí? Creer lo puede hacer cualquier persona, incluso los demonios creen. ¿Sí? Santiago 2:19, miremoslo un segundo. Un pasaje que ojalá se pudieran aprender o tener ahí a la mano
en su memoria, porque es un pasaje muy interesante, donde dice que los demonios también creen, y peor aún, tiemblan delante de la presencia del Eterno. Santiago, capítulo 2, 19. ¿Alguien no tiene Biblia? No. Santiago 2, 19. ¿Tú crees que Elohim es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Listo, vamos a leerlo desde el 14, aunque vamos a centrarnos por hoy solamente en el 19, porque lo leo porque ese texto lo vamos a leer la próxima semana. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, por yo creer, no estoy agradando a Dios. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Si está dando una persona que puede colaborar con eso, porque si usted no puede, pues, ¿cómo se va a cargar con ese tipo de cosas? 17. Así también la emuná, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, estaba colocando en palabras generales que la fe y las obras son complementarias, o sea, no son cosas apartes. ¿Sí? O sea, yo tengo que hacer obras basadas en la emuná. ¿Sí? Porque también se pueden hacer obras sin fe. Por ejemplo, lo que hacen en el catolicismo, llevar mercados, es una obra. Y es una buena acción, pero ahí hay fe, hay conocimiento ahí, no. Y finalmente, el versículo clave de hoy, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, ¿y qué hacen? Y tiemblan. Y ese es un pasaje clave para mostrarle a los trinitarios que hasta los demonios entienden que el Eterno es uno solo, no tres. O sea, un demonio tiene mejor concepto de Dios que mucha gente aquí en la tierra. Y pueden ser salvos las personas y todo. Yo no estoy diciendo que no sean salvas. Estoy diciendo que tienen una mala información. Aquí yo estoy seguro que, vamos a suponer, que tampoco lo puedo asegurar a pie firme, ¿no? Que todos somos salvos, pero alguna vez todos también creemos en la Trinidad. Sí, y hay algunas personas que se les dificulta mucho eso. A mí en lo personal no se me dificultó tanto, pero sé de algunos de ustedes que se les dificultó mucho la cosa de la Trinidad. Depende mucho del contexto donde se hayan educado o formado en religión. Porque todos los días era Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vamos a orar. Padre, yo te pido, Espíritu Santo, ilumíname en el nombre de Jesús, amén. Complicado, ¿sí o no? Sí, no sé si de pronto en tu contexto cristiano, como van a hablar de mí, fue complicado dejar el... A mí me costó. ¿Te costó harto? Yo aquí en el grupo, ¿qué cuántos años? ¿4? Ponle 4 por ahí. 4, y me costó que como unos 2, más o menos. Sí, 2 hijos. a la Trinidad. Sí. ¿Y a ti te costó? 19 años creciendo en la Trinidad. Pues. Imagínate. ¿Y a ti te costó que vienes de un contexto católico? No, porque no lo entendía en realidad. O sea, no, yo no entendía. Yo decía Padre y Espíritu Santo, pero como que a quién le pides que siempre fue la pregunta. Con todo respeto, sin tirarte ahí nada. Y, ¿tú crees ahora, tiempo después, ¿no? ¿Que eso era fe? No, porque igual no entendí, o sea, hacía, pero... ¿Cierto? ¿No entendías? Esa es la clave. ¿Sí o no? Y yo también creo, porque ustedes saben que a mí me gusta para ambos lados. Yo también creo a veces que algunas corrientes o practicantes del judaísmo tampoco entienden lo que hacen. Más que todos los que son como de corte judío mesiánico. Que ellos hacen mucha tradición, algunos, no estoy hablando en general, algunos hacen tradición y a la larga no la entienden. Sí, y a mí me causó curiosidad alguna vez que Wendy me mencionó algo, o lo mencionó para todos, estábamos varios aquí, y es lo del sidur de mujeres, algo así. ¿Cierto? Que hay que hacer unos ciertos movimientos. Bueno, ese no es el tema. El tema es que uno llega al punto donde uno dice, ¿y esto qué? ¿Sí o no? Y uno dice, pero lo mismo en el plato de Pesach. Los que hemos celebrado Pesach recordamos, ¿cierto? Que son 6 elementos, ¿no? En la cultura judaica. El huevo, la papa, el hazoret. ¿Sí o no? Lo que representa el pollo, ¿cierto? Que en el judaísmo es un hueso, bueno. Y llega un punto donde uno dice, pero ¿por qué uno le mete más cosas que no son Torah? Y creo que a todos nos surgió alguna vez esa curiosidad, ¿sí o no? Hasta que ya pudimos hacer, o hicimos un Pesach o 2, yo no recuerdo bien, ya sin los elementos, sino solamente lo que dice la Torah. ¿Qué menciona la Torah que es en Pesach? Cordero y hierro de maíz. ¿Cierto? Y el maxo. Y el pan sin levadura. Sí. Entonces, hay gente que lo practica y no lo entiende. Y lo defiende. Eso es lo que me cuesta entender. Lo defiende. No solamente lo del Pesach. Por ejemplo, en la fe católica.
En el cristianismo también. Defienden las cosas a pie firme. El diezmo, por ejemplo, lo defienden a capa y espada. Pero uno le dice, muéstrame algún versículo del diezmo. Le muestran Malaquías 3:10. Ese es el único que hay. Y lo leen mal. Piensan que el alfolí es la bolsita. ¿Se acuerdan que la otra vez hablamos de eso? Piensan que ese es el alfolí. No, el alfolí era una bodega, un granero más bien, donde guardaban los elementos que llevaban al templo en forma de alimentos. Como un silo. Sí, como una especie de silo. Sí. Bueno, sigamos entonces. Entonces, fe es en la cultura hebrea entender. Estoy leyendo el 3b. 3c. Creer lo puede hacer cualquier persona. Incluso los demonios creen. Ellos creen que Dios es uno y tiemblan. Bueno, ahora tomemos dos conceptos, falsa fe y verdadera fe. Falsa fe es todo aquel sistema de creencias que no está basado totalmente en la escritura. Si ustedes se dan cuenta, todas las falsas fe, en plural, están basadas solamente en pasajes muy pequeños de la escritura, como que cogen aislados. ¿Sí? Entonces, pongamos un ejemplo, los de Creciendo en Gracia. ¿Han visto esa congregación? La 63 con Caracas, una congregación grande, tienen televisores último modelo, etc. ¿Qué hay allá? Allá hay, en la entrada hay 3 versículos pegados, ¿cierto? Uno donde dice que Yeshua nos redimió de la maldición de la ley, otro donde dicen que somos perfectos en Yeshua, y hay otro que dice que ya nosotros no somos pecadores. Entonces, con esos 3 versículos hicieron una religión. ¿Cuál es la religión de ellos? Ellos dicen que nosotros ya no pecamos. Sí, que nuestros pecados ya fueron perdonados por Yeshua, entonces que usted hoy puede hacer lo que usted quiera, desde que usted vaya a la iglesia a estudiar y a diezmar. Eso es lo que ellos dicen. En el catolicismo es igual. ¿El catolicismo en qué está basado realmente? ¿En qué pasajes de la Biblia está basado el catolicismo? No, Juan Petrus. ¿Sí o no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿cierto? Y aún en el griego, que es un idioma que los que miramos cohesión así el idioma, sabemos que es muy limitado, no es como el hebreo que es muy amplio, ¿no? Aún en el griego nos damos cuenta que la palabra que utilizó ahí fue, no es piedra para construir, sino otro tipo de piedra. O sea, no está hablando como que, ay, tú vas a hacer la fuente donde voy a construir una iglesia. Además de eso, la palabra iglesia en griego también es una reunión política, o sea, no tiene nada que ver con estudiar la Biblia. Entonces se basan en ese versículo y lo complementan con otros dos. Uno donde el ángel Gabriel le dice a María, bendita eres tú entre todas las mujeres. ¿Sí o no? Él no le dice el otro pedazo, bendito es ¿cómo es? Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Eso no lo dice él. Dice, bendita eres tú entre todas las mujeres. Y al final de esa oración, en las Biblias, dice que María dice, Dios es mi salvador. O sea, ella no salva a nadie. ¿Vale? 2. Y el otro en el que se basan es el de la paz. ¿Cómo es que dice el de la paz? Porque mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿cierto? En esos 3 están basados el catolicismo. Sí. Yo creo que a nivel cristiano, porque recuerden que el cristianismo tiene muchas variaciones, ¿no? El catolicismo, el evangelismo, A nivel cristiano, yo creo que los que menos conocen de la Biblia, creo yo que son los católicos, creo yo. Sí. Luego vienen entonces los cristianos, donde, por ejemplo, ellos en qué se basan, en qué está basada la fe de un cristiano. Estoy mostrándoles cómo la religión toma solamente pasajes, no todo. Creo con pasaje, no sé, Juan 3:16. Sí, porque de tal manera amó Dios el mundo que todo aquel... ¿Qué? Porque cada dado su hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que me crea, no se pierda, más tenga vida. Cierto, ese pasaje lo repiten y lo... Dime. En los buses, todo lo que se suben a vender dulce, repiten ese... ¿Sí o no? ¿En qué otro pasaje? Trae del diezmo a la alfolía y alimento en mi casa. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. 3. 4, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Había contado 6 cuando preparé la casa. Bueno, dejémoslo en 4. ¿Sí o no? Pero toman así pasajitos. Los mormones, ¿en qué se basan? Los adventistas. Día séptimo. ¿Sí o no? Entonces van y miran el calendario gregoriano. ¿Cuál es el día séptimo del calendario gregoriano? El domingo, ¿cierto? Entonces algunos guardan el domingo. ¿Sí? Otros entonces, que se llaman adventistas del séptimo día, ellos guardan el sábado. Eso no es Shabbat. Guardar el sábado, eso no es Shabbat. ¿Sí? ¿Qué otra religión toma pasajitos? Yo, digamos, el judaísmo no lo incluyo en esa lista, porque el judaísmo no se basa en un pasaje. Sí, el judaísmo tiene una enramada completa del Tanakh, ¿cierto? Y de la Torah, bastante amplia, y además de eso lo complementan con los libros de la sabiduría judaica,
lo que a mí me parece genial. ¿Los qué? Sí, libros de la sabiduría, el Talmud, la Mishnah, la Gemara, el Zohar, la Cábala, ¿sí? Lo complementan con eso. Ahora, nosotros, ¿cómo llegamos a una verdadera fe? Pues conociendo muy bien que la Torah, el Tanaj, ¿sí o no? Y, ¿cuál más? El Brit Hadashah. Porque si nosotros nos sentamos y leemos el Nuevo Testamento, como lo conocen, ¿cierto? Si nosotros no nos sentamos y leemos eso y tratamos de entenderlo en relación a la Torah, pues podemos hacer una mezcla y de todo, e incluso podemos terminar no creyendo en Yeshua. Y no ha pasado eso un montón de veces, que la gente no estudia el Brit Hadashah, se mete netamente en la Torah y el Tanakh y terminan confundidos diciendo que Yeshua no es el Mesías. Entonces yo les pregunto, ¿cómo hacen para estar a paz con Dios? Pasándose un pollo por la cabeza. Lo que tampoco está en el Tanakh ni en la Torah. Fuera que eso estuviera aquí, uno diría, pues bueno, sí, al menos tienen ahí algo donde pegarse, pero no, eso no está en la Torah, la acapará. ¿Sí? ¿Qué otra religión se basa también en pasajes muy pequeños? El Islam. El Islam tiene un libro gordo llamado como el Corán, es un libro bastante extenso, ¿no? Pero las corrientes de ellos se basan solamente en 3 o 4 pasajes de eso. Y nosotros sabemos también que el Corán, ¿de dónde lo sacaron? De la Torá. Sí, yo no sé cuántos versículos iguales tiene, creo que son 1200, usted lo trae mejor número. No. Bueno, tiene un montón de pasajes iguales a la Torá, igualiticos. Fueron una copia, son una copia. Son una copia. Bueno, entonces falsa fe. Primero, todo aquel sistema de creencias que no está basado totalmente en la escritura. Segundo, por lo general la falsa fe cree más en supuestos que en verdades absolutas. ¿Sí? Supongamos que Dios nos quiere bendecir. ¿Sí? Entonces como que se meten en ese supuesto. No, Dios nos quiere bendecir, pero ese es un supuesto. ¿Sí? Dios no puede hacernos a todos ricos. No nos va a hacer a todos ricos. Él lo puede hacer, pero no lo va a hacer. No conozco ningún pasaje en la escritura donde todos los involucrados sean millonarios. No lo hay. 3. La falsa fe se encarga en gran parte de negar al Eterno. Obvio. No hay forma de que yo partiendo de versículos aislados de la Biblia llegue a la verdad. Eso es muy complicado. Y yo creo que todos nos hemos dado cuenta aquí o en otro lugar, o nosotros mismos estudiando, que nosotros veníamos con conceptos bíblicos de otros lugares, sea la religión que sea. Y uno se da cuenta que tiene muchos vacíos. Y esos vacíos los vino a llenar, ¿qué lo vino a llenar? La misma escritura. O sea, ¿por qué existían los vacíos doctrinales? Porque no había escritura. Entonces, cuando yo leo la escritura, esos vacíos se llenan con la escritura. Y entonces me doy cuenta que la religión lo que me vendió fue un montón de ¿qué? Como de vainas falsas, de ilusiones falsas. ¿Sí? Lo único que puede llenar los vacíos doctrinales es la escritura. No hay forma de llenarla, no sé, a partir de otra cosa, mediante buenas acciones. No se puede. Sigamos. La falsa fe niega la existencia de Israel como pueblo escogido eternamente por Elohim. Ustedes saben que todas las falsas religiones niegan a Israel como el pueblo de Dios. Obvio. Incluyendo el cristianismo. Dicen, no, es que Israel ese fue en el pasado. Ahora todos somos parte del pueblo de Dios. ¿Qué es eso? El Israel espiritual. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Quinto, la falsa fe dirige su adoración a cualquier cosa de la creación. Romanos 1. Romanos 1:18. Entonces la falsa fe tiene esa característica muy importante, y es que por lo general la falsa fe siempre va a desviar su adoración a cosas que no son el Eterno. Ya sea el dinero, las estatuas, los pastores también, ¿sí o no? Los que enseñan. En el judaísmo también podemos incluir algunas ramas, los rabinos, ¿sí? También podemos incluir, por ejemplo, cosas como adoración de animales, en religiones, no sé, como el hinduismo, ya más lejanas de acá. Adoraciones, por ejemplo, de cosas como el agua, el fuego, el aire, ¿sí? ¿Eso hay religiones que adoran eso? Los espiritistas son especialistas en adorar eso. Esas fuerzas, como le llaman ellos, en adorar los astros, los astrólogos, que adoran ellos, los astros, ¿sí? Entonces miren lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. ¿Sí se han dado cuenta que todas las religiones profesan sabiduría? Uno ve un budista y como que sin mucho... O sea, como que uno la primera impresión que ellos dan es como cierta sabiduría. Y los llaman maestros y los manes viven aislados. Uno diría, no, ese man tiene que saber mucho, a primera impresión. Pero cuando uno escucha su baratija, su palabrería barata, uno se da cuenta que eso no es sabiduría. Eso es un montón de ¿qué? De creencias raras que están ligadas que a las fuerzas como el aire, el agua, lo que yo mencionaba, los astros, y eso no tiene nada de sabiduría. Sigamos. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, cogieron lo que sabían de Dios y convirtieron a Dios en un ser humano más, en un ser de carne más. ¿Dónde pasa mucho eso? En el cristianismo y en el catolicismo, donde Dios prácticamente es una figura que usted puede tocar. Y yo no sé si hayan, no sé si Sofía me ayudará en eso, imágenes esculpidas de Dios, o sea, de Dios como tal, que a veces es Dios Padre. Esculpidas no he visto, pintadas sí. Pintada así, como en la Capilla Sixtina, ¿no? Me vino a la mente que está pintado Dios, ¿no? Y está extendiendo su mano hacia el hombre, que es Adán. No, y hay otra imagen donde está el Padre, el Hijo y abajo hay ángeles, no me acuerdo cómo se llama, y en la mitad de los dos está el Espíritu Santo. Pero es una imagen como Zeus, pero sí hay un cuadro famoso que se va a poner en varias iglesias. Sí, tallado, una talladura, una pintura, disculpen, una pintura. Sí. ¿Dónde más, por ejemplo, adoran a Dios con una forma física? Pues no falta en el hinduismo, ¿no? Todos los hindúes tienen sus diferentes estatuas. En el budismo también, Buda también es una especie de Dios. ¿Dónde más? En el judaísmo, por ejemplo, no. En el judaísmo se saben que no hay figura física. No hay una figura física a la que digan esto es Dios. ¿Sí? Mientras que las otras religiones sí se han encargado de tomar lo que supieron de Dios y lo convirtieron en ¿qué? En figuras humanas. Bueno, sigamos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves. Sí, no solamente han adorado a los seres humanos, también han adorado a los animales, aves, cuadrúpedos y reptiles. Nosotros sabemos que las grandes culturas de la antigüedad, ¿a qué adoraban principalmente? A serpientes. Sino por ejemplo, en México, ¿no? En Belice, perdón, hay una pirámide, ¿no? Que con la posición del sol muestra una serpiente moviéndose. ¿Sí han visto eso por ahí? La serpiente del sol, Michoacán, no sé dónde exactamente es. Y entonces, ¿qué es lo que se dibuja con la sombra de la pirámide? Incluso debe estar aquí. Sí, a la punta de la pirámide. Escondiéndose en la pirámide con el movimiento del sol, en el 23 de marzo, más o menos, de cada año. Entonces, ¿qué más adoraba, por ejemplo, culturas como los egipcios? ¿Qué tenía aquí el faraón en la frente? Una serpiente. Entonces siempre han adorado animales también. En el Egipto todos los dioses tenían mitad humano, mitad animal. ¿Y será que eso pasa hoy en día? Obvio. ¿El hinduismo no adora a los animales? ¿Sí o no? Las vacas principalmente, ¿no? Sigamos. ¿Dónde voy? Reptiles. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Sí? Inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sigamos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es decir, movimientos como el lesbianismo, o todo eso que tiene que ver con homosexualidad, ¿cierto? ¿A raíz de qué se generaron? Se generan, perdón, en culturas que tienen que idolatría. Dice acá, que a causa de haber adorado a animales, a personas y eso, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y entre eso está diciendo que las mujeres dejaron el uso natural de su cuerpo. Vemos eso en la cultura de la actualidad. El lesbianismo prácticamente es una enfermedad. ¿Sí? Un virus, a eso me refiero, como que todo el mundo, casi todas las mujeres son lesbianas, ¿sí? En la edad juvenil, ¿sí? Y en los colegios ni se diga, un montón de lesbianas,
A veces yo me pregunto, ¿lo harán con convicción o será una moda más? Es que no, es como tan difícil definirlo, pienso yo. Pero ¿qué opinan en cuanto a eso, por ejemplo? Para mí como si fuera una moda más. ¿Perdón? Es moda porque no Sí. entienden, no saben en la profundidad de eso. Tú vas a un colegio, en un curso, no sé, un colegio masculino y el 75% de los niños son gays. Sí, es cierto. También. Sí. Una amiga es trabajadora social y trabaja en estas zonas así, y todos los niños son gays, todos. O sea, no hay uno solo que no sea gay. Exacto, y eso se veía antes. Yo les pregunto a los que son de pronto de décadas más atrás. No, yo no nunca vi eso en el colegio. No. Porque yo... Eso era prácticamente, el que lo era a escondidas, ¿sí o no? Y si se enteraban, eso era una vergüenza pública, tal cual como debería ser, ¿sí o no? Pero hoy en día, antes sacan orgullo por eso, y marchan y todo, ¿no? Y si ustedes no sabían, en Jerusalén, También. sea la marcha gay, una de las marchas gays más grandes del mundo, ¿no? En Jerusalén, donde incluso muchos judíos radicales han llegado a apuñalar a homosexuales y todo. ¿Se han leído eso por ahí? Donde algunas cogieron uno que era rabino porque salió a la marcha gay y a apuñalar a los gays. Bueno, eso ya son como extremos, ¿no? Pero... No, y al final lo exoneraron, porque decían que era porque habían pasado por un lugar sagrado para los judíos, bla, bla, bla. Bueno, en fin, no estamos hablando del caso, pero lo que me refiero es que hoy en día cosas como la homosexualidad prácticamente son un virus y se han extendido y se seguirán extendiendo, gracias. Y vemos, ustedes lo pueden notar también, cómo la homosexualidad ahora aparece a edades más tempranas. A los 2 años ya. Sí, donde yo he visto en internet desfiles de niños gays a los 6, 7 años, apoyados por marcas como Victoria's Secret, travestis, transgéneros, ¿sí? Entonces yo les pregunto, ¿qué está pasando? ¿Dónde surgió todo eso? En la idolatría. Yo siempre he tenido esa duda y esa meditación es en el versículo que dice, visitaré la maldad de los padres, ¿cierto? Hasta la 3ª y la 4ª generación. Sí, o sea, lo que está pasando hoy puede ser producto de la idolatría de generaciones anteriores, sí, pero no solamente las generaciones anteriores, las generaciones de la actualidad son totalmente idólatras. Me impresiona, por ejemplo, en eventos como la Feria del Libro, etcétera, que llevan a youtubers o personas que salen en internet, que son famosos de internet, y los jóvenes se revolucionan. Algunos de ustedes conocen, creo que todos conocemos allá donde la feria, donde se hacen las ferias, ¿cómo se llama eso ya? Corferias. Se me dan los nombres, Corferias. ¿Se han visto que hay un vidrio de seguridad que más o menos como así de grueso? En la parte de adelante donde, no sé, el pabellón, no sé, es un pabellón. Sí, ese pabellón, ¿cómo se llama? Principal, bueno, yo qué sé. Bueno, el vidrio es como así de grueso. Hace 2 años llevaron a un youtuber ahí, un man famoso, y el man escribe libros y todo. Yo que si un man de esos saca un libro, ¿por qué nosotros no podemos tener un libro? ¿Sí o no? En fin, no es el tema. Entonces el tipo lo llevaron allá y el club de fans del man, que son aproximadamente chicas entre los 12 y los 16 años, rompieron ese vidrio. O sea, es un vidrio de seguridad. Y no lo rompieron a puños, no. Todo el mundo se empezó a empujar hasta que el vidrio se toteó y se metieron ahí. Y por eso en este año no trajeron youtubers a la Feria del Libro, porque eso fue un desorden. Y allá adentro las peladas besando al tipo, casi le quitan la ropa, le sacaron el celular, la billetera que el tipo tenía. Mejor dicho, se le llevaron todo. O sea, eso fue un acto de idolatría. No pasaba igual en la antigüedad. Pasaba igual. A estos manes, por ejemplo los mayas que los veo acá, al sumo sacerdote no lo podían mostrar en público porque la gente se volvía loca con el man. Trataban de robarle las piedras porque consideraban que eran sagradas. Con Yeshua también no pasó lo mismo, aunque no en el sentido de idolatría. Pero también la gente no se agolpaba para escucharlo y eso. Y también no trataban de cogerle los sisir y el manto y todo eso. Entonces eso, hoy en día pienso yo que la idolatría es mucho más terrible que en otras épocas. Es mi opinión. Y eso ha generado que las generaciones de la actualidad nazcan con eso. Sí. Y que son muy frágiles, generaciones muy frágiles. El bullying, ¿sí o no? Eso lleva al suicidio a los pelados hoy en día. Incluso cuando nosotros estudiamos, que no somos tampoco pues de hace 10 años, ¿sí? Molestaban y qué bullying, eso no, era simplemente como sorna, burla y ya, o sea, como que quedaba ahí, no, ninguno se suicidó. No creo que, por ejemplo, mi mamá, la señora Beatriz, Gonzalo, que son más o menos de la misma generación, no creo que en su salón molestaron a alguien y fue y se suicidó. Sí, no creo que eso le haya generado problemas psicológicos. Sí, ni le hayan puesto 3 meses de terapias con el psiquiatra o cosas por el estilo, o a dibujar mandalas, ¿no? Que esa es la solución de hoy en día. Usted está estresado, dibuje mandalas. Usted está aburrido, dibuje mandalas. Usted no sabe dibujar, dibuje mandalas. ¿Sí o no? Esos círculos
llenos de figuras, de triángulos, ¿no? Como las flores simétricas. Sí, entonces tiene problemas con su mamá, dibuje mandalas. Sí, para todo esa es la solución. Y las venden, ¿no? Entonces dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, ¿no? Que no solamente es un problema de las mujeres. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Sí? Nosotros no podemos admirar personajes nefastos como por ejemplo, no sé, Freddie Mercury. Lo menciono porque que ya vi que va a salir la película del man, vi por ahí los cortos, no sé. Ay, qué linda vea. Sí, entonces yo me puse a investigar porque yo sé que él murió por SIDA, ¿no? Sí, SIDA o fue- sífilis, no sé, creo que fue fue la SIDA. persona que murió por SIDA. Sí, fue él. Y me puse a investigar bien el caso. Y no, es que el tipo hacía fiestas de 3, 4 días donde él pagaba a los hombres para que tuvieran relaciones sexuales. Les pagaba millones de dólares. Eso está documentado no en noticias amarillosas, no, sino en la misma biografía del man, donde el tipo hacía una fiesta de 3, 4 días y él pagaba para que tuvieran relaciones sexuales hombres con hombres. Esa era como su perversión sexual. Y el tipo muere de SIDA a causa de eso, porque él era homosexual. ¿Sí? Entonces recibieron en su cuerpo la retribución es eso, enfermedades obviamente, a causa de la homosexualidad. Y un sinfín de cosas como por ejemplo la depresión. Ese es un mal que no es médico. ¿O cuál es la cura para la depresión? Médica. Hay pastillas, hay antidepresivos. Pero eso, ¿qué es lo que hace? Como que oculta la depresión, pero no la sana. ¿O sí la sana? Sí, bueno. Porque incluso las personas depresivas cuando no están medicadas, sus estados de ánimo son mucho más alterados que el estado normal cuando presentan una crisis. Listo, entonces retomo, eso es totalmente cierto. Retomo entonces lo que vengo diciendo y es que la falsa fe dirige su adoración a cualquier cosa. ¿Sí o no? Y hemos caído entonces, la cultura de hoy en día ha caído en adorar todo, igual que en la antigüedad. Todo. Principalmente pienso yo que hoy en día se adora a la figura del hombre, al ser humano, como Dios. ¿Sí? En la antigüedad pues adoraban muchas cosas, igual que hoy en día los animales, las plantas, pero hoy en día está muy exagerado eso. Entonces miren, la idolatría, ¿qué es lo que causa? Desórdenes de tipo incluso sexual. Los romanos eran personas totalmente caídas sexualmente. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha leído la historia de Calígula alguna vez? ¿De qué? ¿De Calígula? Tipo que hacía orgías de 6 bacanales, que le llamaban a eso. 6, 7 días una orgía, delante de sus dioses. ¿Sí? Un tipo que se volvió loco después de todo ese desorden, ¿no? Y él nombra primer ministro a un caballo. Sí. Y ahí es donde sacan eso del sí y el no de los caballos, que un golpe sí, 2 golpes son no. Porque le decían, ¿y el caballo cómo va a tomar las decisiones? Pues un golpe significa sí, 2 golpes significan no. ¿Sí? Entonces era un tipo loco, y el tipo cómo cayó en esa locura. A partir de la idolatría lo llevó al desorden sexual, y eso lo llevó ¿qué? A la locura. Entonces, la Torá dice que una de las consecuencias de la desobediencia es la locura. ¿Sí sabían eso? ¿Sí lo han leído en Deuteronomio? Miremoslo un segundo. Traeré a ti locura. A ver si lo encontramos. Esto está en Deuteronomio, donde dice las consecuencias de la desobediencia. Es lo último que dice. Traeré a ti la locura. Bueno, el 61 dice, traeré, el 28-61 dice asimismo toda enfermedad y toda la plaga no escrita en este libro de la Torá, el Eterno la enviará sobre ti hasta que seas destruido. En parte, pero hay una que dice exactamente locura. Jehová te herirá con locura. Sí, 28-28 dice, el Eterno te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Entonces, la gran mayoría, por ejemplo, no recuerdo si es bien Rashi o Ramban, dice que esa ceguera no es ceguera física, sino espiritual. O sea que nosotros no entenderemos los eventos espirituales. Es una ceguera, una ignorancia por completa de la vida espiritual. Y no pasa eso hoy en día. Yo no entiendo cómo hay gente que se declara atea. No se me cuesta entenderlo. Sí, porque su alma, bueno, yo les creo lo de la evolución, vale. ¿Sí o no? Pero lo del alma, ¿de dónde sale el alma? Listo, el ser humano viene de esa cadenación, ¿no? Ok, es mentira, pero yo les creo, listo. Pero ¿y el alma de dónde viene? ¿O es que el alma también evoluciona? Sí, son conceptos así como... Dicen, no, yo no creo... Eso me pasa mucho con un amigo que es ateo. Yo no creo en Dios ni nada de eso, yo soy ateo. Entonces yo por picarle la lengua me pongo a hablarle de demonios y de fantasmas, a ver qué. Dice, no me hable de eso porque me da miedo. Ah, pero entonces, ¿sí? no entiende. Pero si usted, yo siempre le digo, pero si usted es ateo, ¿cómo así que miedo? ¿No se supone que yo estoy loco por creer en el diablo?
Y dicen, no, pero es que esas cosas son reales, con eso no se juega. Entonces, o sea, creen en el diablo, pero no creen en Dios. Raro, ¿sí o no? Es cuando digo, la gente no quiere es cumplir lo que dice Dios que hay que cumplir. Sí, sigamos. Entonces volvamos a Romanos, ¿vale? Dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Quién los entregó? El Eterno. ¿Sí o no? ¿Pero por qué los entregó? Porque ellos no quisieron agradar a Dios. O sea, ellos dijeron, yo no voy a agradar a Dios. Yo no voy a cumplir lo que Dios quiere que yo cumpla. Entonces Dios, tú no quieres cumplir, yo te entrego a las pasiones. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, está diciendo que yo no me puedo ni complacer en las acciones, ni tampoco complacerme con los que practican tales cosas. Creo que el pasaje es bastante claro, ¿no? Y se explica prácticamente solo. ¿Sí? Entonces dice así, sino que también se complacen, no, perdón, miren el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, la gente sabe que eso está mal, es como fumar, la gente sabe que eso está mal, casi todos, es científicamente, está probado que está mal, o sea, no hay forma de negarlo si usted sea ateo, está mal, ¿sí o no? Dice, que los que practican, perdón, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Cuáles cosas? Las que leímos allá, atrás. Fornicación, maldición, No solo las hacen, ojo, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sí? Y ahí también podemos incluir entonces a las personas que voluntariamente, sino que dicen, yo me voy a rebelar contra Dios. De pronto no lo dicen con esos términos. Pero por ejemplo, si yo entiendo Torah, si yo guardo Shabbat, si yo vengo y cumplo acá las fiestas, todo eso, ¿verdad? Todo ese ciclo de cosas, y yo me digo, no, yo me voy a alejar del Eterno, a lo Jonás, si no, yo no voy a obedecer a Dios. Pues Jonás no lo dice directamente, pero le dice a Dios, yo no voy a ir. Como si Dios me dijera, como si Dios le dijera a Jessica, hay que guardar el Shabbat, y Jessica dijera, no, yo los Shabbat estoy muy ocupada para sentarme allá 12 horas, y de pronto se la pasa por ahí acostada, yo qué sé. Entonces, esos actos, cuando yo desafío a Dios, ¿qué es lo que genera? Dice, los que hacen estas cosas son dignos de muerte. Y ellos lo saben, son dignos de muerte. ¿Sí? Y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Sí, me parece a mí que es uno de los pasajes más acusantes y directos de la Torah. De la Escritura. ¿Sí? Entonces retomamos un poquito lo de la fe otra vez. Y es lo siguiente. Siempre la idolatría ha generado otros comportamientos en el ser humano. Por eso sociedades que son supuestamente tan avanzadas como Alemania, Holanda, todo lo de Europa, ¿sí o no? Son sociedades que han olvidado en teoría al Eterno. ¿Sí o no? Lo han sacado de sus escuelas, lo han sacado de sus calles, prácticamente todo el mundo es ateo. Y uno ve la sociedad y uno dice, bueno, son sociedades más o menos, sociedades. Pero si uno se pone a mirar a profundidad, ¿han visto por ejemplo los índices de violación en Alemania? Es peor que en Perú, y Perú está peor que nosotros, y Alemania tiene un índice de violación más alto que Perú, y más alto que Colombia, por supuesto. ¿Y de dónde se genera ese desenfreno social, ese desenfreno sexual? ¿A partir de dónde? De la idolatría. Se olvidaron de Dios. ¿En Estados Unidos no es prácticamente lo mismo también? ¿No han también sacado a Dios lentamente de sus escuelas, de sus casas y eso? ¿Y en qué va a terminar esa sociedad? Lo mismo que las otras. Donde, por ejemplo, ahora piden derechos para los homosexuales, para las lesbianas. Y les cuento ahí una última. En Francia están pidiendo también derechos para los pedófilos. Diciendo que si yo puedo tener relaciones sexuales con una mujer, si yo soy hombre, puedo tener relaciones sexuales con un hombre, ¿por qué no con un niño? ¿Sí? Y dicen es que una persona puede ser transedad. Que no lo pueden buscar, no estoy vendiendo humo, es real. No sé si alguien haya leído acerca de eso. ¿Sí? Transedad. ¿Qué es un transedad? Que yo puedo tener 25 años, 24, lo que yo tengo. Y decir es que yo mentalmente tengo 8 años y puedo por eso tener relaciones sexuales con menores de edad. Y puedo sacar un montón de artículos científicos apoyando mi teoría.
donde Jessica a los 5 años se tomaba un tetero y como a los 25 sigue tomando tetero, ella mentalmente tiene 8 años o 5 años, lo que sea. ¿Eso tiene lógica? Yo les pregunto, ¿eso es lo que Dios quiere? ¿Cómo va a terminar esa sociedad? Aprobando ese tipo de cosas. Hace 20 años los derechos para los homosexuales eso era un escándalo. Hoy en día para nosotros los derechos para los pedófilos es un escándalo. Dentro de 20 años miremos si sigue siendo un escándalo. Pues para ellos, para nosotros será toda la vida un escándalo. Sí. Especie. Gente que va y se casa legalmente, no por sorna. De pronto las noticias que nosotros vemos, no, es que se casó con la vaca. Muchas de esas noticias son sorna, o sea, es chiste para vender periódicos. Ahora en Francia sacaron una ley, en Alemania sacaron una ley donde yo me puedo casar con un animal, porque yo puedo ser transespecie. Es decir, yo puedo ser un león, o algo más local, o un perro atrapado en un cuerpo de un ser humano. Miren ya dónde van. Y miren a lo que les va a tocar enfrentarse a sus hijos, a los que no hemos tenido todavía hijos, a nuestros hijos, más bien. ¿Sí o no? Va a tocar enfrentarse con todo eso. Así como nosotros, los de 24, 25, 30, yo qué sé, nos enfrentamos a eso de los derechos de los homosexuales y eso que en otras épocas no estuvo, a ellos les va a tocar enfrentarse con ese tipo de cosas. ¿Sí? Bigamia en países es legal, en Texas, por ejemplo, Texas, en Estados Unidos es legal la bigamia. Sí. ¿Qué es bigamia? Casarse con 2 personas legalmente. No, la poligamia también es legal en Estados Unidos. Sí, en varios estados, no en todos. Sí, entonces miren cómo la falsa fe, miren ya lo que estamos hablando, transedad, esa vaina no es ni siquiera es chistoso. No es chistoso. Entonces yo me pregunto, miren lo que genera la falsa fe. El problema de no entender a Dios. Miren lo que genera. Sigamos, en la hojita. ¿Me entendieron entonces lo que leímos más o menos? Cómo la falsa fe genera primero comportamientos como la idolatría. Y la idolatría trae a causa ¿qué? Desorden sexual, locura, bueno, todo lo que ustedes le quieran meter allí. 6. La falsa fe también puede nacer a partir de pésimas interpretaciones de versículos. Si yo digo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y yo no leo el contexto, pues yo qué saco de conclusión. Jesús quitó la Torá. Entonces yo ahora puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. Pésimas interpretaciones de la Biblia. ¿Dónde más hay pésimas interpretaciones de la Biblia? Cuando una persona coge la Biblia, ¿cómo es que le dice bibliomancia? ¿No es que dijeron que ya el término? Mi papá dijo por ahí eso, ¿no? Bibliomancia. ¿Qué es la bibliomancia? Coger la Biblia y abrir donde sea, y eso es lo que Dios me tiene a mí para hoy. Entonces Lenny por allá dice, y entonces Dios mandó a Saúl que matara a todos los niños, a todas las vacas. Si yo leo eso sin un contexto, yo digo, Dios quiere es que yo vaya y mate gente, ¿sí o no? ¿Cómo es que Dios manda a matar niños? ¿Por qué Dios es tan malo? Es que el Dios del Antiguo Testamento es muy malo. ¿Se han leído eso por ahí? Es que el Dios del Antiguo Testamento, como si Dios dejó de ser Dios y nombró un nuevo Dios llamado Jesús. ¿Sí? Sigamos. 7. La falsa fe niega la existencia de la Torá. Obvio. Por eso no meto a los judíos ahí, porque ellos creen y defienden la Torá. Y 8, niegan a Yeshua como Mashiach de Israel. Y entonces ahí vengo con la contravención. Primera de Juan 4:2. Y es polémica la postura. Y lo que dice Juan, ahí en Primera de Juan es polémico. Pero vamos a leerlo. Primera de Juan 4:2. Voy un poco rápido porque es la introducción. Igual que la vez pasada, después retomamos todos esos pasajes con el paso de las clases. Igual no hay afán porque afán para qué. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos son falsos profetas. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne es de Elohim. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne no es de Elohim. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Se acuerdan que ese versículo también lo repiten mucho en la iglesia cristiana? Pero miren el contexto de que está hablando. Está hablando de un enfrentamiento teológico. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios.
El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, conclusión del pasaje, que después lo retomamos en otra clase, es que aquel que confiesa que Yeshua vino en carne, ese es de quién? De Dios. Y el que confiesa que Yeshua no vino en carne, o que nunca ha venido, yo no sé, no es de Dios. Entonces, preguntas capciosas. Y ya saben a qué me refiero ahí. El judaísmo. ¿Ellos qué? ¿Qué opinión hay ahí? O sea, yo todavía no he dado mi opinión. Apenas leímos el pasaje, yo no he dado mi opinión. Leí lo que estaba ahí. ¿Qué opina, digamos, Wendy, en cuanto a eso? Yo creo que primero que todo que hay muchos judíos que creen en Yeshua pero que no lo admiten públicamente. Eso es. Ese es un punto interesante. Una parte bueno y es que a veces nosotros creemos que ningún judío cree en Jesús. En Yeshua, perdón. Disculpen, en Yeshua. Y como le dice Wendy, hay muchos que creen en su corazón. Pero se lo callan, ¿no? ¿Por qué se lo callan? De pronto por una posición social, puede ser. Pues no posición social como de, lo van a nombrar senador o político, ¿no? Pero va a ser expulsado del gueto judío. Si son Pues cuestiones va a romper también. todo el protocolo que lleva él. Eso, es una cuestión de protocolo. ¿Sí? ¿Por qué más? Porque tampoco todos los judíos practican la capará. Eso también que nos quede claro, ¿vale? ¿Por qué otra razón? ¿Qué opina Jessica en cuanto a los judíos ahí? O sea, ¿ellos qué? Ese es un punto, ¿no? No todos niegan a Yeshua como Mashiach, así no lo hagan públicamente. ¿Qué opina Jessica? Pues según el pasaje, pues podríamos decir que eso no es de Dios, que ellos lo niegan. Listo. Aunque bueno, él los endureció. Listo. Son posturas, ¿no? ¿Qué opina Sofía, digamos? No sé, pues también ver la corriente en la cual están, porque si son ortodoxos y no creen en eso, pues no serían de Dios. No sé. Muy parecido a lo de Jessica, más o menos muy parecido a lo de Jessica. ¿Qué opina Gonza? Al principio, lo fundamental es que el Eterno los tiene endurecidos y no les ha Revelado. y no se los va a permitir, pues es por la oportunidad que son de los escogidos. Hasta que no entre hasta el último escogido, el Eterno no les va a quitar. Pero tan pronto les retire el velo, pues ellos van a entenderlo con claridad perfecta. ¿Cierto? Hay más de 3 pasajes que apoyan lo que acaba de decir Gonza, que está un poco relacionado con lo que dice Wendy y también con lo que dice Jessica, y es, en Zacarías dice, ¿sí o no? Dice, y entonces los habitantes de la tribu de Judá verán al que traspasaron, o sea, Yeshua, ¿no? Y llorarán y dirán, nuestros padres hicieron esta gran maldad. ¿Sí? ¿Por qué lloran? Porque entienden que él es el Mesías, ya cuando lo vean venir en su regreso. ¿Cierto? También dice que el Eterno los endureció a los judíos, ¿cierto? A los habitantes, a los de la casa de Judá, judíos, levitas y benjaminitas, casa de Judá, los endureció, porque si no los endurece, entonces no hay manera de que nosotros, que no somos de la tribu de Judá, de la casa de Judá, podamos comprender quién es Yeshua. Entonces lo que dice Gonzalo, tal cual dice la Escritura, que él los endureció hasta que el último de los escogidos, expatriados, conozca la verdad de Yeshua y la Torah. El día que conozca el último, que quién sabe quién puede ser, vaya uno a saber quién es, ¿sí o no? Ese día entonces dice, y entonces todo Israel, la casa de Judá y la casa de Israel, ¿será qué? Salvo. ¿Sí? Entonces yo, ¿por qué hago esta claridad? Porque los judíos siempre van a ser, digámoslo así, cuestión aparte. O sea, no lo metamos en esa olla, ¿vale? No lo metamos en la misma olla con el hinduismo, no podemos hacer ese tipo de barbaridad, porque un judío cumple Torah, yo no puedo medir la intención de su corazón, pero lo hace. Si yo no puedo medir la intención, nadie lo puede hacer, pero lo hace. Usa sisid, guardan, por ejemplo, la castidad y la pureza del matrimonio, todo eso lo guardan. Yo sé que no todos, pero la gran mayoría lo hacen. Tratan de vivir lo más aislado posibles. Y nosotros tenemos, todos yo creo, tenemos un ideal de comunidad que, si ustedes ven muy bien, se parece mucho al judaísmo. Es básicamente judaísmo. Y creo que todos estamos sentados aquí porque hay una profecía que dice que al final de los tiempos, ¿cierto? 10 hombres se colgarán de los sisid de un hombre que judío. Y hay otro pasaje que dice que la salvación viene de ¿quién? De los judíos. Y nuestro Mashiach, para rematar, nació en la casa de ¿qué? De Judá. ¿Era un judío? Pablo, ¿qué era? Como dice mi papá acá, era que, no sé, ruso. Pablo era judío, ¿no? Entonces no los podemos incluir en esa lista. Pero entonces yo dije, bueno, no los podemos incluir, estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero hay alguna
religión que profese que Yeshua no vino en carne? A mí me parece que el cristianismo a veces cae en esa. Cuando, por ejemplo, dicen, usted todo lo puede, más o menos lo que nos decía Jessica, una especie de positivismo. Entonces, ¿para qué Yeshua? O sea, Yeshua sobra en muchas partes del cristianismo. O sea, prácticamente Yeshua es uno más. Usted todo lo puede. Dios lo va a bendecir a usted. ¿Sí? Entonces, ¿para qué Yeshua? En el catolicismo. Los pecados, ¿cómo se obran en el catolicismo? Yo confesando, yo haciendo, yo rezando, yo llevando mercado. Y Yeshua entonces no hizo nada. ¿Sí me hago entender? Que no es como que el pasaje no acusa tan directamente a los judíos, sino que puede acusar incluso religiones o creencias que nombren a Yeshua, pero que tengan una idea equívoca de lo que era él. ¿Sí me hice entender? Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues vamos a leer el punto número 8. La falsa fe niega a Yeshua como Mashiach de Israel. ¿Y el cristianismo no hace eso? ¿No niega a Yeshua como Mashiach de Israel? Dicen el Salvador. ¿El Salvador de quién? No, el Salvador del mundo. En Lucas no dice eso. Leamos Lucas un momento. Me acordé de ese pasaje. Lucas, capítulo número 1. Miren lo que dice Lucas 1:76. Bueno, este nos sirve. Leamos un momentico del 76 al 80. Pero yo busco otro que este no es exactamente el que les iba a leer. ¿Cómo dice, Wendy, el 76 al 80? Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Elohim, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. A Israel, ¿no? No dice a todo el mundo. Pero bueno, el que les iba a leer está ahí nomás, 2:21. Miren lo que dice. Voy a leer hasta el 38, pero rápidamente. Miren lo que dice. Cumplió los 8 días para circuncidar. O sea, estoy leyendo Lucas 2:21. Dice así. Cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la Torá, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Eterno. Como está escrito en la Torá, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la Torá, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Por qué 2 tórtolas o 2 palominos? Porque eran personas de bajos recursos, pobres. Esa es la palabra. Palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación ¿de quién? De Israel. Ahí no dice de Judá, de Israel, o sea, de toda la nación de Israel, no las casas, de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, la presencia divina, y le había sido revelado por la presencia divina que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Eterno, o sea, al Mashiach. La palabra ungido es Cristo, ¿no? Y Cristo en hebreo viene de la palabra Mashiach. Sigamos. Y movido por la presencia divina vino al templo, y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la Torá, él le tomó en sus brazos y bendijo al Eterno diciendo: ahora, Eterno, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos a tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Sí? Sigamos. Y Joseph, no, creo que eso es todo lo que podemos leer. Sí, hasta ahí nomás. Sí. Entonces, Yeshua es el Mashiach de quién? No de todo el mundo, no, de Israel, obvio. Sí, entonces cualquier religión que proclame que él es el Mashiach de todo el mundo y no de Israel, eso no es Yeshua. Llámele como quiera, Jesús, Jesucristo, pero Yeshua no. Sí. En inglés como le dicen Jesus, ¿no? Entonces sacan muchos chistes tontos en internet sobre Jesus. Sí, que Jesus es esto, que la gente piensa que eso lo ofende a uno. A mí realmente no, ni me va ni me viene porque ese no es Yeshua. O sea, no. Eso es lo que ellos vendieron acerca de Yeshua, pero Yeshua no es eso. Yeshua no está en la cruz, por eso no hay que tenerle respeto ni nada de eso a las imágenes, porque Yeshua no está en la cruz, Yeshua no está crucificado hoy en día, no está muerto. Sí, no tiene ningún sentido de eso. Bien, y finalmente, bueno, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta?
Voy a leer entonces los puntos de la fe verdadera, pero como les digo, esto lo retomamos después. Voy a leerlo solamente aquí lo que dice la hoja. Fe verdadera está basada netamente en la Torá, el Tanaj y el Brit Hadashah. Yo puedo complementar información, sacar complementos de otros libros como el Talmud, ¿cierto? No sé, hay libros de comentarios cristianos que son incluso decentes, todo eso. Yo puedo complementar, pero eso no puede ser la base de mi creencia. La base de mi creencia tiene que ser ¿qué? La Torá, el Tanaj y por supuesto el Brit Hadashah, pero principalmente ¿cuál? La Torá. Y algún día tendremos la oportunidad, esperemos que, vamos a ver si le decimos con tiempo a mi papá, para cuando nos toque ver las leyes de la pureza familiar, en Levíticos capítulo número 15, ¿no? Eso es una paracha hoy. Tahara Hamishpahat, ¿sí o no? Así se llama en hebreo, leyes de la pureza familiar. Vamos a ver qué es tradición y qué es Torá. Y nos vamos a dar cuenta que la tradición es muy bonita y aplicable y todo eso, pero a veces nos carga y nos aleja de la verdadera interpretación de la Torá. La Torá dice una cosa y la tradición dice otra cosa totalmente diferente. Que esa fue una gran sorpresa que yo tuve hace como unos 2 años, cuando empecé a leer el pasaje detalladamente en comparación a la Torá, a la tradición, o sea, Torá versus tradición, y me encontré que la tradición iba por otro camino, en cuanto a la Taharat Hamishpahat. Bueno, entonces nuestra base tiene que ser la Torá, el Tanakh y el Brit Hadashah, ¿cierto? Principalmente, ¿cuál? Habíamos dicho, la Torá. Entonces decía yo que las leyes de la pureza familiar, ¿cierto? La tradición dice una cosa y la Torá en algunos pedazos va por otro lado. ¿Sí? Entonces esos son puntos que hay que mirar detalladamente basándose en la Torá. Porque dice ahí, no le agregarás ni le quitarás nada a este libro de la Torá, de la ley. Entonces son cosas que hay que mirar, ¿vale? Lo mismo, por ejemplo, mandamientos como los isid. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos un poco de eso, si los isid eran para hombres o para mujeres? ¿Sí? ¿Y cuál fue la conclusión? Yo recuerdo mucho que Wendy dijo que alguna vez, pasado o presente, no sé, había tenido la intención de usarlos. Y yo les pregunto, ¿estaría bien o estaría mal? Sí. ¿Alguno ya lo miró? Yo le digo una vez, échenle ojo a ese pasaje. Wendy, ¿qué conclusión sacó después de eso o ahora? ¿Cuál? De los isid. Si las mujeres deben o pueden. ¿Qué opinas tú? Ya bueno, yo dije también, yo opino que deberían, es mi opinión, es mi humilde opinión. Pues ¿vale? el pasaje no dice exclusivamente para los hombres. Exacto. Usarás, no dice a los hombres usarán. Sí. Dile a los hijos de Israel. Dile a los hijos de Israel. Y sabemos que ahí está hablando de hombres y mujeres al tiempo. Pues en casi todos los pasajes es así, a menos de que haya algo raro ahí en el hebreo, cosa que yo no he visto, no sé, ¿sí o no? Pero bueno, ese pasaje tiene que salir en alguna paracha y saldrá, y lo miraremos. Pero ¿cuál otro? Hay otro pasaje, el de la carne y la leche, ¿no? Que han caído en tener ahora 2 neveras, 2 vajillas, sí, y lo de la Tahara Hamishpahat, ¿cierto? Lo de la menstruación, lo de la nidad y eso, entonces hacen 2 camas, una habitación para la que tiene la... Uy, no. La menstruación. Sí, pero si usted no tiene la posibilidad de hacer todo eso, entonces usted es un pecador. Hay que mirarlo a los ojos de la Torá, ¿sí? Hay que mirarlo a los ojos de la Torá detalladamente. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya, la verdadera fe. Está basada netamente en la Torá, el Tanakh y el Brit Hadashah. La verdadera fe reconoce a Yeshua como el Mashiach de Israel. Está dispuesta a cumplir la Torá por encima de todo. No importa nada cultural, que a mí me pone en problema por los isid. Sí, bacano. ¿Sí o no? Reconoce y le da el lugar que se merece a la tradición. O sea, tampoco es que toda la tradición es mala o inútil. No, cosas de la tradición útiles y hasta cierto punto necesarias. Pero hay cosas que definitivamente no van, porque van en contradicción de la Torá. Y no lo había dicho Yeshua. A causa de la tradición, ¿qué hacen? Abolís el mandamiento. Bueno, después retomamos estos puntos. Esta es como la introducción, la hoja guía para lo que vamos a ver. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta en cuanto a la fe? Entonces, ¿qué podríamos sacar de conclusión? Que la fe es conocer, no es creer. Entonces, cree cualquier persona. ¿Sí o no? ¿Un ateo cree? ¿Un ateo cree? Obvio. ¿Sí o no? ¿Algunos de ustedes tienen amigo ateo? ¿Un amigo ateo? Y no terminan creyendo, no terminan celebrando Navidad con el gorro y todo. ¿Sí o no? ¿Qué es esa bobada? ¿Sí? ¿Creen también en las energías? Hay gente que dice, no, yo no creo en Dios, no, Dios no existe porque Dios es muy malo. Se les mueve algo en la casa, energías, ¿cierto? Demonios. Pero ¿qué es esta vaina? No cree. ¿Sí o no?
Un ateo bueno no se diría, no, eso lo movió el viento, me volví loco, es mi imaginación. No, energías, fuerzas sobrenaturales, ¿sí o no? No, no hablen de los muertos, que se nos aparecen en las noches. Entonces, es creer en Dios. ¿Qué otra conclusión podríamos sacar? A señora Beatriz, que no habla hoy casi. ¿Qué conclusión podría sacar? Yo considero que hablar de la fe en cuanto al concepto de fe es algo muy complejo de entender. Por lo menos para mí es algo muy complejo, ¿sí? Yo siempre he dicho que la fe es creer en algo y esperar algo a cambio. En la cultura popular. Sí, es más que en la cultura popular que en la de nosotros. Además porque es un concepto muy usado por todas las personas. Todo el mundo. O sea, Sí. todo el mundo, independiente de su creencia, habla de fe. Miren. Y desmontar ese concepto, pues para mí es complejo. Sí, es muy complejo. Como les dije esta semana a alguien, la lucha toda está en conceptos. Toda la lucha es conceptual. O sea, toda la lucha es teológica. La que dice Nayuri, ¿Qué dice? que la fe mueve montañas. Sí, esa es una frase tontísima, ¿no? No, No de Nayuri, porque Nayuri no se la inventó. Porque Nayuri no se inventó la frase. Pero es que todo el mundo ¿Sí o dice, no? pero ella la dice. Si no, la menciona nomás. Y hay otra, ¿no? ¿Cómo es? Es que sin La fe... es la no sé qué que se tiene de la Bueno, que ese sí es un versículo, pero mal interpretado. Mal interpretado. Hasta mal dicho. Menciona una palabra que no está, que es... hay una que dice, porque la fe viene por el oír. Ahí no, en el pasaje no dice eso. Sí. Lo mencionan así, pero ahí no dice eso. Parece que dijera eso. Ustedes lo leen bien, ahí no dice eso. Entonces, para concluir, miren esta historia que ahora que Jessica menciona algo así de los conceptos y eso que es muy importante. Y es esta historia, miren, esta semana, no, la semana pasada, creo que yo había contado la historia, o a quién se la conté. Me escribió alguien tardísimo y me dijo, es que estoy llorando porque me soñé que mi mamá se murió. Entonces me soñé y yo dije, pero tu mamá está bien, no le pasó nada. No, aquí está dormida al lado mío. Ah, bueno, pues no hay de qué preocuparse, ¿sí o no? Pues pienso yo por un sueño. No, es que los sueños se cumplen. No, pues sí, pero no literal. Sí, o será que me voy a casar, empiezan a especular. ¿A qué voy? Que horas después yo veo que esa persona publica un versículo de la Biblia, donde dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es como una foto que le tomó a una Biblia, seguro que se encontró por ahí en la casa, ¿sí o no? Y entonces yo me puse a leer bien el pasaje. No era exactamente ese pasaje, era otro pasaje donde pide la destrucción de los enemigos. Entonces me dijo, es que yo no conozco a Dios. ¿Cómo hago yo? Yo tengo fe en Dios. Miren la contradicción. Yo tengo fe en Dios, pero yo no conozco acerca de Dios nada. Yo le dije, pues para empezar, sería bueno no colocar versículos que no tienen nada que ver con tu problema con tu mamá. Respeto eso y espero que se recupere, ojalá, si está enfermo. ¿Sí o no? Pero colocas un pasaje que dice, yo tengo fe que Dios me sacará de esto. Algo así dice. Y uno lee todo el contexto y es una guerra. Alguien que está pidiendo destrucción de los enemigos. Y para empezar hay que empezar a leer la Biblia bien y no coger versículos así aislados, y eso no es lo que hace la gente. Mira el versículo que menciona, ¿sí o no? El de la fe. Hay otro versículo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Cuál otro? Hay varios así donde la gente los coge mal. Ese ya también lo mencionamos, Si tuviera fe como un granito de mostaza. ¿cierto? Y hasta lo volvieron una canción. Pero es que esas dos letricas, Sergio, son complicadas, eso tiene mucho ahí. ¿Cuál? Esa letra fe. Ah, sí, fe. sí. Ya lo Complicado. vemos bien en el hebreo en la próxima clase, sí. Eso lo tiene en versión. O sea, eso no es la fe, es que yo tengo fe, que todo me va a salir bien. Es que yo tengo fe. Entonces la gente cae que fe es positivismo, pensar Póngale bonito. fe. Póngale fe. Póngale fe. Yo le pongo una Sí. fe y ya está. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana.